Al final del día, los ganadores ganan y los empresarios hacen dinero. Cuando aceptemos el fracaso, hallaremos el éxito. Si no fracasamos, jamás hallaremos el éxito. Hace 10 años, en el 2010, el 60% de las empresas eran familiares. Hoy solo es el 42%, porque las personas ponen excusas. Culparon al Obamacare, a la economía, a todo lo que se les ocurrió. Pero unas cuantas personas durante esos años iniciaron negocios y se hicieron millonarios. Cada una de esas excusas es estúpida, cada una. Él o ella, quien tenga la mejor respuesta, gana. Ahí es donde debemos ser buenos, en entender cómo hacer que la gente reaccione. Si dominas el fracaso, serás dueño del éxito. ¿Qué es el crecimiento personal? Pienso que es el espíritu empresarial. Algunos estamos en esto para hacer el bien y dinero. Otros estamos por causas políticas y ganar dinero. Algunos más solo por dinero. Pero todos tenemos motivaciones y definimos el crecimiento de manera diferente. Podría ser una casa o un coche más grande, todos lo vemos de manera diferente. Ahora, ¿qué detiene el crecimiento? Benjamin Franklin: si haces mañana lo que hiciste hoy, mañana obtendrás lo que tienes hoy. Esa es la definición de no crecer. Cada día, cada hora. ¿Cómo poder encontrar esos recursos, la energía, el conocimiento para hacer eso? Así que te hablaré de ello. Si mañana haces lo mismo, no habrá crecimiento. Si obtienes el mismo resultado, no habrá desarrollo. Entonces, ¿cómo mejorar? Todo mundo habla sobre el éxito. Las prácticas exitosas, principios exitosos, bloques exitosos, plataformas exitosas, pasos hacia el éxito, cualquier palabra que puedan pensar y que pondrán antes de éxito. Pero he aprendido más sobre el fracaso que cualquiera. Verás, a otros se les paga por ir a negocios prometedores. A mí me pagan por algo no esperanzador. Imagina, ¿de qué se trata el fracaso? ¿Cuál es su común denominador? ¿Y qué ocurre con él? Aprendí el camino del fracaso, a hablar de él, las palabras, las comunes expresiones faciales y finalmente llegué al común denominador del fracaso. La única cosa que hay dentro de cada falla que podría existir y que me tomó alrededor de 130 episodios para resolverlo. Así que, ¿cuál es el común denominador al fallar? ¿Por qué fracasas? Jamás decimos es por mí. Oh, es la competencia, la economía, el presidente, el Congreso. Hace unas semanas alguien me dijo, es Grecia, en California, el euro los está derribando. Entonces, si despiertas por la mañana y culpas de tu fracaso a alguien o algo más, no hay razón para que cambies, ¿cierto? Es culpa de esa estúpida y miserable persona. Hice todo lo que pude. Pero si despiertas en la mañana, te miras al espejo y dices, si fallo, es por mi culpa. Las decisiones que tome, la energía que ponga, eso es mi culpa. Mírate al espejo y dite a ti mismo que cambiarás. Porque a nadie le gusta pensar en sí mismo como un fracasado. Así que hazlo como un emprendedor. Hace años tenía un espacio en mis informes de ingresos para comentarios. Y todos los días al final de las ventas había alguien que comentaba: mal, no hubo un trato. Al día siguiente alguien puso: más o menos, hubo un trato. Y al siguiente, lo mismo que el primero, no hubo trato. Así que si le das a alguien un espacio para dar una excusa, pondrán algo ahí en cada momento. Pero no puedes, no debes, porque ustedes son quienes harán que suceda. ¿Acaso no son emprendedores? Son quienes inician negocios, lo son. Somos los que capitalizan, los que creamos empleos. Culparon al Obamacare, a la economía, a todo lo que se les ocurrió. Pero ¿cuántas personas durante esos años iniciaron negocios y se hicieron millonarios?
Cada una de esas excusas es estúpida, piénsalo. Cada una. Al final del día, los ganadores ganan. Y los empresarios hacen dinero. Piensa en tus socios promocionales, tus vecinos, el tipo de relaciones que puedes tener, cómo expandir tu universo trabajando. Porque debes enfocarte en lo que quieres y no detenerte hasta encontrarlo. Eso hace un emprendedor. Es el que duerme con ingresos cada noche y despierta con ellos cada mañana. Que entiende que los gastos son fáciles de administrar. Puedo gastar el 25% de mis ingresos en mano de obra, hacer 10 de los grandes, gastar $2,500, pagar $25 la hora. No es difícil. El hecho es que todo lo que hacemos debe crear reacciones, que a su vez impulsarán la frecuencia, gasto y combustible de la economía de nuestro país. Y quien crea la mejor reacción, gana. Es el mundo de los negocios, y ahí debemos ser buenos. Debemos entender cómo hacer que las personas reaccionen a lo que hacemos. Y no es el producto. No dejes que tu cerebro se detenga ahí. Es la forma en que el consumidor o individuo reacciona. Y cuando consigues una reacción, eres dueño de tu futuro. Eso es un negocio, y cualquiera que te diga que estamos en un negocio de productos o servicios está muy equivocado. Los grandes productos fallan todo el tiempo, ¿no? Pero cuando amas el producto, no. Coca. Si abres una lata que está mala, es horrible. ¿Qué haces? Vas y compras otra. ¿Qué es lo único que impulsa al éxito? Lo que haces. Lo que harás es irte de aquí y cambiar la forma en que actúas. ¿O no? Si lo haces, crecerás. Si no, estarás estancado. Te diré lo que pienso. El estadounidense promedio gana de 3 a 5% más cada año, es todo. Trabajan duro para ganar ese porcentaje al año. Y también conoces a esas personas que no lo creen. Duplican su dinero e ingresos en 3 años y en 5 son dueños del negocio, lo hemos visto. Ese chico o chica no despertó por la mañana e hizo lo mismo siempre. No podemos caer en eso, es la trampa. Y este es el truco del 3 al 5%, nos ayuda cuando no avanzamos de la forma en que pensamos. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides darle like, dejarnos un comentario y activar la campanita. Gracias y hasta la próxima.